Somos estudiantes de Ingeniería en Electrónica del curso de Estadística 2. Los integrantes es mi persona José Aaron López Rosales, mi compañero Jorge Mario Ramírez Madrides, a cargo del licenciado Juan Humberto. La combinación y permutación. Introducción. La estadística es la disciplina que se ocupa en la recopilación, análisis e interpretación y presentación de datos en estadística. Las combinaciones y permutaciones juegan un papel crucial en el análisis de datos. Estos conceptos nos permiten comprender la estructura y variabilidad de los datos, así como calcular la probabilidad y realizar inferencias sobre poblaciones. Observaremos cómo las combinaciones y permutaciones se aplican en estadística, su importancia y algunas de sus aplicaciones prácticas. Permutaciones en estadística. En estadística, las permutaciones son especialmente relevantes en el cálculo de probabilidades y en el diseño de experimentos. La permutación es todo arreglo de elementos en donde nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. Se lee como la permutación en n elementos tomados R a la vez. Cálculos de probabilidad. En muchos problemas estadísticos necesita calcular la probabilidad de obtener ciertos resultados en orden específico, como por ejemplo, al lanzar un dado 2 veces. Las permutaciones se utilizan para determinar la probabilidad de obtener una secuencia particular de resultados, como un 3 seguido de un 5. La fórmula para calcular esta probabilidad se basa en el número de permutaciones posibles de los resultados deseados sobre el número total de permutaciones posibles. Diseños de experimentos. El diseño de experimentos, las permutaciones son útiles para generar diferentes secuencias de tratamientos o condiciones, como por ejemplo en un ensayo clínico. Con múltiples tratamientos se pueden utilizar permutaciones para poder asignar aleatoriamente a los participantes a diferentes grupos de tratamientos, asegurando que todos los posibles órdenes de asignaciones sean igualmente probables. Las permutaciones son estudiadas por conteo o análisis combinatorio y ayudan a cuantificar la posibilidad de que ocurra un resultado. Una permutación es una forma en la que puede presentar objetos o eventos y en la que el orden de aparición es muy importante. Combinaciones en estadística. Si bien las permutaciones son relevantes cuando el orden importa, las combinaciones son más adecuadas cuando solo se considera la selección de elementos sin tener en cuenta el orden. En estadística, las combinaciones son una herramienta fundamental para poder calcular el número de formas en que se puede seleccionar subconjuntos de elementos de un conjunto dado, sin importar el orden de en el que se seleccionan. Estas combinaciones se utilizan en una variedad de contextos estadísticos, diseño de experimentos hasta el análisis de muestras y determinación de probabilidades. Muestreo sin reemplazo. En estadística, a menudo se realizan muestreos sin reemplazo, lo que significa que una vez que un elemento ha sido seleccionado, ya no está disponible para ser seleccionado nuevamente. Las combinaciones se utilizan para poder calcular el número de formas en que se puede seleccionar grupos de elementos sin considerar el orden, como por ejemplo, al seleccionar un comité de 3 personas de un grupo de 10, las combinaciones se utilizan para determinar el número de posibles comités sin importar el orden en que se elijan los miembros. Aplicaciones prácticas. Estudios de opinión. En encuestas y estudios de opinión, las permutaciones y combinaciones se utilizan para calcular la probabilidad de diferentes resultados y para diseñar muestras representativas de la población. Control de calidad. En la industria, las permutaciones y combinaciones se utilizan en el control de calidad para evaluar la variabilidad en la producción y para diseñar experimentos que identifiquen los factores que afectan la calidad de los productos. Análisis de grupo. En estadística descriptiva, las combinaciones se utilizan para calcular un número total de formas que se pueden formar grupos de elementos de un conjunto dado. Por ejemplo, al analizar conjuntos de datos para identificar grupos con características similares, las combinaciones se utilizan para calcular el número total de formas en que pueden seleccionar los grupos sin importar
en orden de las selecciones. Cálculo de probabilidades. En problemas de probabilidad, las combinaciones se utilizan para determinar el número total de resultados posibles en un espacio muestral dado, como por ejemplo, al calcular la probabilidad de obtener un cierto número de éxitos en una serie de ensayos independientes, las combinaciones para calcular el número total de formas en las que se puede seleccionar sin importar el orden de la selección. A continuación les vamos a presentar la animación en GeoGebra. Como primer paso, creamos una applet para que nos sirva como interacción. El paso número 2 es tener como fin enviar una variable según la necesitemos, la variable R, la variable N, colocando los parámetros de 0 a 100. El paso número 3 es agregar una fórmula de permutación con la barra de comandos correspondiente al comando NCR. El paso número 4 es agregar una fórmula de permutación con la barra de comandos correspondiente al NPR. Y el paso final, paso número 5, es vincular los valores de nuestros deslizadores con los valores de las fórmulas ingresadas, haciendo un doble clic en nuestro dato de salida y cambiar los valores existentes por nuestras variables N y R, para que nuestros valores de salida vayan cambiando en función de N y R, acorde a como lo hicimos variar en los deslizadores. Posteriormente ingresamos a un texto en forma de fórmula en nuestro deslizador a modo de variar los datos en nuestra fórmula al editarlos en los deslizadores, tal y como lo pueden observar únicamente.